Muchas gracias a la doctora María José Guerra y gracias al aula que, a pesar de la temperatura ambiente, está casi llena. Antes de hacer la presentación, quisiera, como bien dijo María José, contextualizar mi intervención en lo que han sido estas jornadas hasta ahora. Y he tenido la suerte de tener dos predecesores en el uso de la palabra que me han puesto en situación y en la pista de despegue. En primer lugar, tendría que decirles lo que dicen normalmente los pilotos cuando se aproximan al aterrizaje. Preparen, tripulación, preparen cabina para aterrizar. Hemos estado en unas jornadas en un nivel intelectual muy elevado, de gran calidad académica, y hoy, en este momento, les pido que bajen a tierra, que se preparen para aterrizar, porque vamos a bajar a tierra. Ayer el profesor Echeverría hablaba de lo que significa en un salto cualitativo importantísimo la conversión del estudio y la investigación en innovación. Ese paso es imprescindible si queremos que el trabajo que ustedes van a realizar como estudiosos, académicos e investigadores tenga una utilidad para la sociedad. No hablo de utilidad física ni económica, sino en todos los aspectos, es decir, que exista en el planeta lo que ustedes han estudiado, investigado o descubierto. En segundo lugar, el profesor López Cerezo nos hablaba de la necesidad del engagement, la necesidad de que la sociedad se comprometa, asuma, aprehenda, y en este caso es con H, los conocimientos que ustedes les van a ofrecer como resultado de su trabajo y los haga acervo común, acervo de la sociedad, para que la sociedad pueda hacer uso de ellos y al mismo tiempo se conviertan en lo que también decía el otro profesor, el profesor Echeverría, en cambios sistémicos, que ya sabemos que no siempre son para bien, pero en muchas ocasiones lo son, y es la clave del ser humano acertar con lo que se va a investigar y también con el uso que se le va a hacer. Por lo tanto, esa responsabilidad social que ustedes tienen de convertir su trabajo, su esfuerzo, sus conocimientos en un valor añadido para la vida de los ciudadanos, porque en definitiva uno dice, los clásicos dicen que uno escribe para que le quieran, pero yo creo que uno escribe y uno trabaja y uno vive en sociedad para que la sociedad sea feliz y para él mismo ser feliz. No tiene derecho a la felicidad privada si se favorece de la vida en sociedad con los demás. Por lo tanto, le debe a la sociedad la conversión de lo que está haciendo, como decía uno de nuestros estupendos profesores de ayer, convertirlo en innovación para que se transforme así en un avance en su vida, un avance que debería ser positivo. Eso no sabemos, en ocasiones lo es, en ocasiones ya sabemos que no lo es. Por lo tanto, yo quiero dar respuesta a una pregunta que muy adecuadamente se hizo el profesor Cerezo ayer, que ya nos dio un vistazo preliminar a lo que es comunicación y la comunicación de la ciencia y la necesidad de convertirlo en un elemento de responsabilidad social, el hacer público el trabajo que cada uno de ustedes realiza. Él pregunta: ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo conseguimos el engagement? ¿Cómo conseguimos que algo que ha nacido en un laboratorio, en una biblioteca o incluso el resultado de un minucioso trabajo durante años, incluso en solitario, porque no necesariamente el estudio que ustedes hacen es en equipo, pero puede dar lugar a resultados de alta calidad, pero que no pasan de ser el placer efímero del investigador sin trascender a la sociedad si no hay comunicación? Claro, comunicación es todo. ¿Por qué tenemos que distinguir entre comunicación y otras cosas? Bueno, pues yo considero, en este momento me convierto en una periodista, dejo de ser experta en comunicación y me convierto en periodista, y siento la necesidad de decirle al mundo que todos los impactos de comunicación que recibe y con los que convive e incluso en los que participa no son periodismo. Incluso lo que
habitualmente se puede llamar periodismo, se llamó en otro tiempo periodismo, ha dejado de serlo. Para que haya periodismo es necesario que haya periodistas. ¿Por qué? El elemento humano es fundamental, puesto que el periodista es una persona que se compromete con la realidad jurídica de la democracia, con los valores de la democracia, y es un agente de garantía de la democracia. Cualquier persona, esto que llaman del periodismo ciudadano, o alguien que hace un blog, o alguien que pone un tuit, no tiene ningún compromiso, lógicamente, más que consigo mismo y con sus allegados. Pero el periodista tiene una responsabilidad social. Y cuando asume el periodismo sabe que tiene que representar a la ciudadanía en democracia, puesto que está comprometido con un principio que todas las constituciones democráticas tienen, que es el derecho a una información veraz. Si el ciudadano en democracia tiene derecho a ser libre y a votar en libertad y a actuar según sus intereses y su conciencia, necesita disponer de una información veraz, porque en el momento que la información esté corrompida y no sea veraz, y luego hablaremos, la profesora Cristina Sánchez también nos puede hablar mucho de esto, porque ella es experta en Hannah Arendt y habla mucho y nos explica muy bien qué es la verdad, pero eso es para otra conferencia. No podemos pretender como humanos, dentro de nuestras posibilidades, alcanzar la verdad, pero sí estamos obligados a ofrecer información veraz. Para eso, el periodista está sujeto a un código ético muy estricto y muy exigente, que en muchos casos a mis alumnos, cuando se lo digo y se lo explico, me dicen, pero eso es dificilísimo. Bien, es que ser periodista es dificilísimo. Es como si le dice a un cirujano, es que usted tiene que entrar en el cerebro, o un neurocirujano, usted tiene que entrar en el cerebro del paciente y hacer esto y esto otro. Y claro, si eres alumno, dice, pero es que eso es dificilísimo. Vale, pues entonces no sea cirujano. En mi profesión tenemos, bueno, haberse dedicado a montar una mercería, porque el periodismo es muy difícil y, sobre todo, compromete la honestidad del que sirve a la sociedad, porque no puede servir ni a sus intereses particulares, ni a los intereses de la empresa en la que trabaja, ni a los intereses del gobierno de turno, ni del político de turno. El periodista es un monje que sirve solo y exclusivamente a la causa del interés general. Por lo tanto, el código ético es muy estricto y muy exigente. Eso es periodismo. Por lo tanto, en el periodismo no existen lo que hoy se llama fake news o la posverdad, que no es más que la falta de verdad. Eso no puede existir en el periodismo. Oye, los médicos también cometen errores, e incluso los ingenieros, cuando calculan, o los arquitectos calculan los números de la seguridad de un edificio, y un periodista puede cometer errores. Pero para eso también está el código, para reconocerlo y para darlo a conocer y para asumir. ¿Cuántas veces han visto ustedes en portada desmentida una noticia que se dio en la misma portada? Eso es lo que estamos perdiendo hoy. Por lo tanto, una vez que ya he dejado sentado que el periodismo es una cosa muy respetable por la que toda la sociedad debe luchar, sí les diré que el resto del entorno, es decir, el oxígeno que respiramos en nuestra vida en sociedad, es comunicación. Es comunicación, la comunicación directa en el seno de una familia, incluso de una pareja, que puede ser bidireccional. Es comunicación unidireccional. Ayer hablaba el profesor López Cerezo de la comunicación unidireccional del doctor o el experto que habla, en este caso para ustedes, es unidireccional porque les voy a trasladar conocimientos, pero hoy en día esa dirección de emisor-receptor a través de un medio y de un mensaje se ha complicado muchísimo, y todos ustedes saben que vivimos en una sociedad que le llamamos global. ¿Por qué? Porque hay diálogos entre todos. El movimiento de datos, incluso contactos, impresiones, emociones a las que vivimos, en los que vivimos imbuidos, no es periodismo, esa no es información veraz. Distingan ustedes. Cuando yo estudié en la facultad, todavía vivía Franco, lo primero que me enseñaron al llegar es que hay dos maneras de censura. Una, la que ya conocíamos con Franco, es el secuestro previo, el secuestro posterior, la censura que te vigila y te impide que des a conocer informaciones que considera el régimen que no deben ser difundidas. Eso lo entiende todo el mundo. Y en segundo lugar, nos decían los profesores, y la saturación de la información. Es una manera
de censurar la información veraz. No lo comprendí, ahora ustedes lo comprenden. La saturación te impide conocer la verdad. El árbol o los árboles de la selva no nos permiten ver la luz y saber si el día es claro o oscuro, si hay sol o si hay nubes. Ese es el problema de hoy. Se acabaron las censuras probablemente, aunque hoy en día no es un buen momento para contarlo, una vez que los tribunales están dilucidando asuntos que creíamos más que superados, pero la realidad es que hoy nos impide conocer la verdad y tener la información veraz y saber distinguir el hecho de la cantidad de impactos que tenemos. Bueno, si fueran ustedes periodistas, les hablaríamos de cómo hacer esa información veraz para cumplir con nuestra obligación social. Pero ustedes tienen ahora el papel del propietario, o por lo menos el emisor, el que va a emitir la información. Todos los que hacen un máster, hacen el TFM o hacen una tesis, los investigadores tienen la necesidad, y como hemos hablado, la responsabilidad social de conseguir ese engagement, es conseguir ese compromiso de la sociedad con el resultado de sus trabajos. ¿Cómo lo van a conseguir? Pues bien, por los años 80, cuando empieza a transformarse la comunicación unidireccional, es cuando aparece el auge del marketing. El marketing está identificado con la publicidad, está identificado con la alienación, con las empresas y con el lucro. El marketing no es nada más que una visión de la comunicación sistemática. Por lo tanto, podemos utilizar ese sistema para cualquier departamento de comunicación, en este caso sería para un departamento de comunicación de una universidad, o para la comunicación de un equipo de investigadores, o para un solo investigador. Por lo tanto, lo que les voy a presentar en este aterrizaje es, son las herramientas que están a su disposición para que las puedan utilizar y conseguir hacer llegar su mensaje lo más fiel posible al destinatario. Veremos también en este recorrido por el sistema de comunicación las distintas opciones que hay. No hay nada. Ayer decía el profesor López Cerezo, todo es posible. Creo que la frase que él utilizaba es el todo es posible, que me parece que es todo vale. Él utilizaba la palabra de todo vale. Es verdad, todo vale, pero nada vale si no está elegido. Es decir, vamos a ver en esta presentación que he preparado para ustedes, adaptada en lo posible a las necesidades que van a tener cada uno de los que forman parte de la audiencia. Esto es como en estos programas que hacen en televisión, de Top Chef y ahora creo que hay de costura y demás. Esto es como el supermercado. Yo les voy a ofrecer y les voy a presentar todas las hortalizas, todas las viandas, y ustedes tienen todo vale. Todo lo que hay allí está fresco y es disponible, pero ustedes tienen que acertar en los elementos que van a elegir y en su combinación. Porque luego cuando vayan a la cocina necesitarán determinados condimentos según la receta que quieren cocinar. Entonces, con esta idea vamos a hacer ese recorrido por el sistema articulado de manera que traslademos el marketing a la difusión de la ciencia o de los conocimientos que ustedes quieren trasladar a la sociedad. Me voy a poner de pie porque prefiero que ustedes sean directamente los interlocutores de la presentación. Sí, ahora se ve bien. No, tampoco. Hola. Cogiendo. Ya.
Lo que no se conoce no existe es un axioma de la comunicación. No quiero entrar en dialécticas con los filósofos, ni siquiera con los físicos ni demás, porque ya sé que me estarán diciendo que esto no tiene ni pies ni cabeza. Es otra de las cosas que tienen que aprender. En comunicación las cosas son como son. Ustedes pueden transformar el mundo, pero esto está testado, esto es así. Yo estoy acostumbrada a asesorar a personas a las que les digo, no digas tal palabra, pero es que es la verdad, es igual. No la digas porque la percepción, y esto también va más que testado en el mundo del marketing, el cliente siempre tiene la razón. Obviamente en la lógica, y otra vez vamos a los filósofos, para nada es cierto, pero en el mundo real sí es cierto. Y la percepción es la realidad, lo que parece es. En la lógica no, pero en la comunicación sí. Por lo tanto, aunque usted quisiera decir tal cosa y todos le han interpretado otra, eso no tiene arreglo ya, y tiene un difícil arreglo. Hay que hacer una comunicación de crisis para que eso se arregle. Por lo tanto, evitémoslo. Si no se conoce, no existe, quiere decir lo que ayer nos decían los profesores sobre la investigación. Podemos estar en nuestra casa e incluso entre el equipo hablando, pero si no el resto del mundo no sabe lo que hacemos, para ellos no existe. ¿Qué es un agujero negro? Que los agujeros negros parece ser que existen. Bueno, pues yo he elegido esta metáfora que me parece bastante significativa y creo que puede hacer comprender, fuera de la lógica de la filosofía, obviamente, por qué lo que no se conoce no existe desde el punto de vista de la comunicación. Estamos viendo un globo terráqueo. Antes de que Colón llegase a América y antes de que los científicos determinaran que la Tierra era redonda, pues no existía América. Y dicen, sí, pero sí estaban allí los indígenas, claro que existían. Pues existen porque hoy lo sabemos. Pero para entonces el mundo europeo, el mundo de Occidente, o como se quiera ver, en todo caso sería de Oriente de América, no existía, ni existía una Tierra redonda, y era un hecho. Es que el hecho de la comunicación es como una realidad, una plancha que te aplasta todas las teorías. En tu vida no existe, no lo conoces. Por lo tanto, si en muchos casos, y a veces lo dicen los políticos, dicen, no, sí hemos hecho mucha gestión, pero nos falló la comunicación. Bueno, pues entonces no has hecho nada. No has hecho nada porque no se percibe, y si no se percibe, no existe. En el momento en que has conseguido que se perciba, porque también en ocasiones se comunica, pero no se percibe. Por lo tanto, esa comunicación es superficial y además se va a toda velocidad. Bueno, una vez que han asumido esto, y creo que es absolutamente... Ya sé que veo algunas caras que efectivamente el razonamiento, por supuesto, no funciona, pero para su trabajo sí. Entonces ustedes pueden decir, yo tenía un trabajo buenísimo, dice, pero ¿cómo lo presentó? Bueno, ese día, pues la verdad es que no, pero le vio las caras del jurado, bueno, creo que no, pero es que no lo han conocido. Luego, usted puede tener un trabajo maravilloso, brillantísimo, pero para el tribunal no existe. Por eso es tan importante, y de aquí parte todo, y siempre que tengan dudas sobre dar a conocer algo o esforzarse, tanto como hicieron y se esforzaron en la investigación, en que sea comprendido y asimilado y aprehendido, cuando les cuesta y dice, bueno, me da igual, yo lo que quiero es hacer las cosas bien, piensen en que está muy bien, usted se irá a la cama fenómeno y satisfecho, y eso también es un valor, pero no pasa de ahí. Y por supuesto nunca llegará a lo que nos decía el profesor Echeverría ayer por la mañana, de convertir la investigación en innovación. Está muerto antes de nacer, como no lo conozca nadie. Bien, entonces ya empezamos con por qué hay que empezar a elegir herramientas. La imagen es mentira que habla más que 1000 palabras, porque ustedes prueben a coger un telediario, quiten el sonido y a ver si se enteran de la noticia.
Si ponen imagen en movimiento ya pueden saber algo más, pero la señora o el señor allí sentado no les dice nada. Hace falta la palabra, pero la palabra en sí misma es capaz de provocar emociones. Es probable, el Franco ha muerto que se oyó en la radio y el Franco ha muerto por el presidente del gobierno entonces, Arias Navarro, llorando ante la televisión con aquellas ojeras y una imagen del régimen decrépito. Ese era un icono, ¿no? Entonces eso transmite, porque tiene las palabras, la imagen y la emoción. Pero la radio transmite palabras mucho más fácil que en una imagen fija, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos que utilizar todo tipo de imágenes. Hablamos de ustedes como si fueran una marca, como si fueran una empresa, como si fueran un proyecto, como si fueran un producto. Tienen que hacerse una imagen, porque antiguamente, en la época en que no había la multiplicidad de fuentes informativas, pues las autoridades o las élites podían decir, bueno, esto que no se sepa, no se sabe, no existe, nadie lo critica, no pasa nada. Y entonces tú puedes llegar a ser una persona percibida como alguien bueno y eres malo, y al revés. Pero hoy en día eso es imposible. Oye, esa alternativa no existe. Puede existir en un lugar remotísimo del planeta, pero es prácticamente imposible. Desde luego, en el mundo en el que ustedes se mueven, eso no existe. Por lo tanto, su imagen se la va a hacer alguien. Alguien va a hablar de ustedes, en algún sitio va a estar su imagen y se la están construyendo y ustedes no van a participar. Entonces siempre es mejor participar. Obviamente de una manera inteligente, conociendo bien las herramientas y conociendo bien cómo funcionan los distintos canales, pero preocupándose y cuidando la imagen. Por lo tanto, antes de hacer una imagen que tiene que elegir, tienen que saber que esa imagen tiene que responder a la realidad. Es decir, no, es que no me viene bien que sepan que tengo muy mal humor. Pues cambia tú el humor, porque si tú mientes, se va a notar. Por lo tanto, si quieres hacer de verdad una imagen de calidad de tu producto, de tu proyecto o de tu trabajo como investigador, que luego veremos que en cada momento será necesario atender a una de las necesidades de transmisión de la imagen, entonces cambie la realidad. Esto ocurre, por ejemplo, donde yo he estado trabajando con la gestión de marca país. Entonces se hacen los estudios, dicen, no, es que Chile es un país muy frío y se transmite como un país muy frío, y sin embargo todo el mundo en Latinoamérica, incluso fuera, tiene una percepción de un país muy serio, pero muy poco friendly, que dicen los americanos, ¿no? Y los sajones en general, que no es muy amigable, que no es muy cálido. Y dice, bueno, pues vamos a hacer una campaña. Bueno, pues no hagan lo que hizo Colombia, con una campaña que parecía que estaba anunciando un lugar poco recomendable, pues de señoras vestidas de una determinada manera, que invitaba a la juerga y a pasarlo bien en un país que estaba en guerra. Eso fue el gran fracaso. Por lo tanto, si tú lo que tienes que hacer es ocultar o de alguna manera no destacar una realidad, lo que no tienes que hacer es poner de manifiesto que sabes que tienes un problema y estás mintiendo. Y eso tiene un efecto multiplicador de todo lo contrario, un efecto boomerang total. Por lo tanto, si quieres que se perciba Chile como un país cálido, cambia los hechos y luego los podrás dar a conocer, pero tienes que cambiar los hechos. Con una campaña de lavado de imagen no funciona. Eso te dura un día, dos, pero a la larga siempre es contraproducente. Por lo tanto, si en tu proyecto hay algo que quieres ocultar, elimínalo del proyecto, cámbialo, mejóralo en lo posible, y desde luego, si no puedes cambiarlo, no puedes mejorar la realidad, ni lo menciones ni lo contrario. O sea, no trates de aparecer gordo cuando eres delgado, no trates de aparecer tonta cuando eres lista, porque no cuela eso, y aunque parezca que sí en un primer momento, a la larga estás haciendo una imagen que no se corresponde con la realidad y terminará cayéndose. Entonces, hay que saber que disfrazados se puede ir un ratito, pero nada más.
Busquemos. Entonces, si no te gusta, cambia la realidad. Perdón. Bueno, y ahora vamos al modelo sistémico, que diría el profesor Echevarría ayer, ¿no? Vamos a un sistema, vamos a coger un sistema de trabajo, que puede ser esto o cualquier otro, porque todo vale, pero yo he articulado este, que me parece el más adaptado para la audiencia y para las universidades, de manera que nada se haga por casualidad. Y aunque la realidad, y luego lo veremos, nos va a obligar a actuar, porque en la comunicación la oportunidad es el 90% del éxito, así lo digo, y ustedes están seguros de que la calidad es lo mejor, es imprescindible, pero no es el éxito asegurado. La oportunidad es fundamental, por lo tanto hay que saber actuar. Pero para actuar e improvisar hay que tener muy bien planificada la estrategia. Luego hay que hacer un plan. El plan estratégico de tu marca personal o de tu marca, del producto o el proyecto que quieres hacer, se pregunta quién soy o qué proyecto tengo. Tengo que estudiarlo, tengo que saber quién soy, tengo que analizarme y tengo que medirme. ¿En dónde estoy? Ustedes normalmente cuando hacen estudios, cualquier proyecto, le llaman contexto, ¿no? O el estado del arte. En fin, vamos a ver qué lugar ocupo yo, qué lugar ocupa mi proyecto, qué lugar ocupa mi universidad o mi colectivo o lo que quieran comunicar en el mundo. ¿Soy de los mejores? ¿Soy de los peores? Lo que llaman normalmente los expertos en marketing, hagamos un DAFO. El papel que ocupo, cómo me ven, qué soy, de una manera totalmente realista. Si aquí se engaña, si aquí se engaña uno mismo y se inventa una realidad, todo lo demás estará mal hecho. Como las casas que tienen un cimiento penoso y luego son una decoración maravillosa, se hundirán más tarde o más temprano. Por lo tanto, el quién soy y los datos fiables de toda la información que podamos recabar para saber quién soy es la piedra angular sobre la que vamos a empezar a construir. Le pregunto a la gente, reflexiono yo mismo, estudio, en fin, he buscado, porque quiero saber quién quiero ser. Hoy soy un estudiante, pero ¿quién quiero ser? Bueno, pues quiero que sea percibido como un investigador muy minucioso, o quiero ser percibido como un investigador divulgador, o quiero que mi proyecto se aplique en las ciencias puras, o soy de las ciencias puras y quiero ir a las ciencias sociales. Bien, el camino dependerá del punto de partida y el punto al que quiero llegar. Esto se puede hacer aplicando en cualquier momento a cualquier situación que se encuentren. Ustedes cogen esta plantilla, se hacen las preguntas y en cada momento tienen una respuesta diferente. Bien, cuando ya tiene claro en su plan estratégico que se quiere convertir en esto, en lo otro, o quiere que su proyecto sirva para esto o para lo otro, o es simplemente para dar clase, o es simplemente para llevar a un congreso, o el destino, el objetivo, una universidad quiere tener más alumnos internacionales o al contrario, quiere situarse en el ranking en tal lugar, etcétera, etcétera, entonces vamos a la comunicación. Solo hasta ahora estamos haciendo el plan estratégico de actuación, que en muchas ocasiones deberían hacerlo antes de empezar a investigar. Yo lo recomiendo. Yo recomiendo, igual que a los políticos y a los empresarios, antes de fabricar un producto o antes de lanzar una idea o un proyecto de ley, primero pensar cómo se va a comunicar, cómo se va a percibir, para qué va a servir, y ya va en el objetivo y en el camino que vamos a trazar, ya se van iluminando respuestas que tendremos ya preparadas cuando tengamos que plantear el plan de comunicación. Bien, en el plan de comunicación, el público elegido, que en marketing se llama el público objetivo, es la otra piedra de bóveda. Si aciertan con el público, acertarán con todo lo demás. Todo lo demás es intercambiable, pero el público es clave. Por supuesto, hay que segmentar el público, no nos vale para todo el mundo.
porque el todo vale está muy bien, pero sirve para nada, porque se difunde la imagen, o digo, el mensaje y no se percibe. Y hoy en día cada vez vamos perfeccionando y tenemos ayudas técnicas y herramientas técnicas suficientes como para ir directamente a ese público. Quiero llegar a una señora de 40 años que tenga un ingreso de tal, que tenga una situación familiar cual y una formación cual. Quiero llegar a un señor que compra todos los días no sé qué periódico porque todos los días tiene una vida no sé qué. Ustedes tienen que segmentar los públicos por edades, por procedencia, por gustos, por necesidades, clases sociales, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de elegir el público al que quieren llegar y en ocasiones tienen proyectos y tienen varios públicos, por lo tanto tienen que hacer diferentes actuaciones según para qué público. Si eligen dos públicos, vamos a decir, bueno, yo quiero llegar a los jóvenes, que son los que mejor van a comprender esto y lo van a asumir y lo van a multiplicar, que es la ventaja hoy en día, todo el mundo y todas las empresas utilizan a los jóvenes para difundir. Y dice, bueno, pero es que los jóvenes no tienen poder adquisitivo, no te van a comprar el producto. No, pero ellos no son mi público objetivo. Yo voy a sus padres y quiero llegar a través de los niños, por ejemplo, para el consumo del agua o mensajes de tipo ecologista, etcétera, etcétera. Hay que ir por los niños para llegar al diálogo en la familia. Es decir, elijamos bien los públicos. Una vez que tenemos el público, obviamente, antes de tener el público tendríamos que haber elegido el objetivo al que vamos. ¿Cuál es el objetivo? Tengo una conferencia, tengo que convencer en un congreso, pero a mí lo que me interesa es que ese congreso no me importa nada porque son mis pares y no tengo nada que ver con ellos, no tengo nada que contarles. Quiero que ese periódico, ese periodista o esa televisión que está allí o lo que voy a hacer después yo en redes con eso que he hablado me sirva para eso, pues no hablo para el público. Y el ejemplo de esto son los políticos en campaña electoral. Tengo que decirles que los políticos en campaña electoral repiten exactamente el mismo discurso en todas las ciudades a las que van. La mayoría de los ciudadanos que van a los mítines son convencidos, no sirven para nada, a nadie les interesa convencer a esos ciudadanos. El mitin es de por sí mismo, primero ya está pasado de moda, pero bueno, no deja de ser un atrezo, es como una representación teatral, es como el decorado de una película. Se pone un decorado que es el mitin, punto, pero a la gente que va allí no interesa nada. Entonces yo, que he seguido todas las campañas electorales de la democracia, les puedo asegurar que no tiene ni pies ni cabeza lo que dicen en los mítines. Ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Pues que tienen que saltar de sus rollos habituales a la frase, al total de la televisión. Y saltan por la cara. Yo siempre veo al público y digo, ¿cómo entenderán lo que les están diciendo si no tiene nada que ver con la argumentación? ¿Por qué? Porque han visto la lucecita de que entra la televisión y hablan el total para la televisión, o en el caso de Radio Nacional, que suele ponerse delante, saben que van a decir el total y ya es la hora y les toca y lo dicen. Y no tiene nada que ver con el resto del discurso. Lo cuelan ahí, se acabó y siguen con el resto del discurso, que es el mismo que lanzan en todos los sitios. Bueno, pues yo no digo una cosa tan descarada, pero de alguna manera ustedes tienen que buscar un objetivo. Convencer al público, lanzar la imagen de una universidad en Iberoamérica o ya que hay un congreso internacional, ese es mi objetivo. Bueno, es el objetivo, digamos, de corto plazo, ¿no? El objetivo, y este objetivo de corto plazo obviamente debe ir siempre en la dirección de alcanzar el objetivo del plan, no del plan de comunicación, sino ayudar a que el plan de comunicación te acerque al objetivo que tienes tú estratégico como científico, estudioso o docente. Bien, a continuación tienen que elegir el mensaje. Dirán que es muy fácil y yo les digo que es lo más difícil. ¿Por qué? Pues porque probablemente ustedes han trabajado durante tantos años o durante tanto tiempo y tienen tantas cosas buenas e importantes que contar que les va a resultar muy difícil dejarlo solo en una.
Si esa una puede ser, gracias a la polisemia, etcétera, bueno, a la suerte que tengan, incluso el conocimiento del lenguaje, que tenga dos ideas, ya es la bomba. Pero tiene que ser un eslogan muy intuitivo, muy corto, muy comprensible. Y no hay manera de que ustedes se larguen una parrafada para lanzar una idea. No hay forma. Y sobre todo porque cada vez más la sociedad está acostumbrada a muchos impactos, por lo tanto tiene un umbral enorme y está completamente inmunizada y solamente percibe mensajes muy impactantes, muy cortos. Y claro, si además me tienen que hacer caso a mí y que respondan a la realidad y que no sean falsos, es difícil. Pero el día que consigan lo que dicen los publicistas llaman, que nosotros normalmente decimos el fundamento del mensaje, los periodistas le llamamos el titular o la percha, pues el eslogan claro de su proyecto es la madre del cordero del mensaje que van a transmitir. Una vez que tienen el mensaje, tienen que plasmarlo en un icono, en una imagen determinada. Y ahí viene el logo, viene la representación gráfica, el diseño, porque, por ejemplo, estas jornadas tienen un diseño en su título. Claro, ustedes están acostumbrados a títulos de 2 y 3 líneas, eso olvídense. Eso no pueden poner títulos de 2 y 3 líneas. Nadie se acuerda de eso, todo el mundo jornadas de doctorado y se acabó, son jornadas de como mucho 2 segundas, pero no es posible transmitir un mensaje mucho más largo de una idea o 2 compactadas. Esto es la esencia, eso es como, es que dirán muchos de los que esta tarde van a presentar su tesis en 5 minutos, es que eso es imposible, no se puede poner. Digo, bueno, mira, es que yo he trabajado no sé cuántos folios, no sé cuántos años. La naranja es un fruto que puede ser muy grande y tiene mucho trabajo por detrás y mucho tiempo de maduración. Sin embargo, se convierte en un zumo así. Pero ese zumo te dice cómo es la naranja, la calidad, el estado de maduración, de dulzura, el sol que ha recibido. Pues eso es lo que tenemos que hacer en el eslogan y en el mensaje, concentrarlo todo en una sola idea, que es imposible que metamos todos los matices. Y yo, que soy de matices, le digo que lo que más sufro es cuando pongo los titulares de mis crónicas. Es muy difícil, pero es el éxito. Y sobre todo hoy, porque luego veremos cómo vamos a utilizar todos esos contenidos para que tengan éxito y para que lleguen al receptor adecuado y al público objetivo, le hagan un cambio en sus hábitos o le hagan percibir una realidad que es con la que queremos que se comprometan. Tienen que darle un impacto suficiente que los matices no se lo van a permitir. Bien, tenemos el mensaje. Siempre hago... Se me ha escapado. El diseño. Bueno, hemos hablado del diseño. Creo que ayer tuvieron una clase muy útil sobre diseño. Aquí hay artistas fantásticos, que sepan que los españoles están muy reconocidos, igual que los creativos de publicidad, en todo el mundo como personas de muchísimo talento y creatividad para el diseño. Bien, todo el trabajo que hagan, una vez decidido el mensaje, una vez decidido ese eslogan, esa idea, y decidida el diseño, que sería la imagen plástica del proyecto que van a presentar o de la idea que van a presentar, todo debe llevar por lo que se llama coherencia de mensaje, eso, siempre. Detrás de cuando hablen, detrás de cuando presenten algo, en la careta de su texto. Incluso el otro día estuve en la presentación de un trabajo en el que las estudiantes iban vestidas con los colores y la iconografía del logo de la empresa que querían presentar. Eso es una manera de hacer imagen. Bueno, no tiene más que ver Apple con su manzana Morbides, está por todo el mundo. Eso es una manera de utilizar con coherencia de mensaje la manzana siempre, 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 siempre. Y no hagan como algún político
he visto yo que durante los últimos años le daban tan poquísima importancia a la comunicación y hacer política, que es hacer comunicación, es decir, conseguir el compromiso social con tus ideas, hablar delante de una puerta en la que continuamente está entrando y saliendo algo. No nos olvidemos que cuando se habla, por ejemplo, para televisión, uno entra en la sala de televisión. Está sentándose en el desayuno o en la comida del señor que le está viendo. Y entonces el señor está viendo continuamente gente entrando en aquella silla, se pierde el mensaje porque está viendo la puerta abriendo y cerrando. Ahí detrás tiene que estar siempre presente la imagen de lo que usted quiere transmitir. El diseño de su marca, el diseño del proyecto que resume y que iconográficamente va a transmitir a la emoción del receptor o de los receptores del público objetivo la imagen que usted ha elegido para representar lo que quiere transmitir. Bien, una vez que tenemos ya los elementos y contenidos, tenemos que hacer una decisión importantísima, y es ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a darlo a conocer? ¿Qué plan de actuación, que nosotros llamamos normalmente plan de medios, voy a hacer para darlo a conocer? Lo primero que tengo que hacer es un calendario, porque les decía que la oportunidad en la comunicación lo es todo. Que es el contexto en el que se llama normalmente cuando se inventa algo. Si ustedes inventan una cosa que ya está inventada, se ha perdido. O inventan una cosa en un momento en que la sociedad no lo demanda o no está en el diálogo público, tiene un efecto mínimo. Pero si llegan a tiempo, según el refrán español de más vale llegar a tiempo que rondar 100 años, se quedarán sorprendidos. Yo he visto en ocasiones escribir una crónica con una información de primera mano, bien documentada, veraz, de las comprobadas por 3 fuentes, cosa que hoy se ve como estrambótico, pero los que trabajamos así sabemos de lo que hablamos. Y esa información no tuvo apenas impacto y se produce en el primer momento. 3 meses después se produce un acontecimiento en el que esa noticia encaja, la recuperas del armario y tiene un efecto multiplicador impresionante. Y esto sobre todo funciona para los medios de comunicación convencionales y para el espacio digital. En esos 2 lugares, por supuesto, puede que en las universidades o puede que en los ámbitos en los que ustedes se mueven no se produzca así. Eso ya se lo digo porque funcionan con otros parámetros. Pero si socialmente está en el diálogo, si entra en ese momento, van a tener una repercusión bestial. Por lo tanto, el calendario no es una cuestión menor. El calendario es muy importante. ¿Y por qué es muy importante el calendario? Porque veremos después, cuando decidamos si utilizamos medios de comunicación tradicionales, es decir, radio, televisión y prensa y agencias, si utilizamos esos medios como intermediarios, que ya les advierto que siguen siéndolo, y yo creo que no va a haber más remedio, que cada vez toman más poder, aunque parezca lo contrario. Creo que vamos hacia un cambio sistémico, porque no hay más remedio de este mundo saturado de impactos hacia la información veraz, porque va a ser una necesidad, y cuando se crean necesidades en la sociedad, el primero que acierta satisfaciéndolas triunfa y todos los demás siguen. Por lo tanto, se produciría el cambio sistémico que veíamos ayer. Yo creo que los medios hay que conocerlos para saber utilizarlos bien. No dejan de ser intermediarios, es intermediación periodística, pero tienen influencia muchísimo más que el espacio digital. El espacio digital tiene un poder de diseminación y de intensificación y de multiplicación exponencial del mensaje, pero la influencia la tienen los medios todavía hoy. Y como vamos por un camino hacia lo que les digo de recuperar la intermediación como garantía de información veraz, ya veremos que afortunadamente el New York Times ha empezado esa senda y probablemente dentro de una década, si vuelvo por aquí, veremos que ese movimiento se ha producido, porque esa es una necesidad, desde luego, en democracia total.
Sin perderme, yo les recomiendo que lo que normalmente en las universidades, y esto ya voy más hacia actuaciones institucionales y hacia comunicación pues de la universidad o de un evento, de las asociaciones profesionales, normalmente se dice, vamos a hacer un congreso. No, primero vamos a ver qué necesidades tenemos, a quién vamos a ir, qué calendario, etcétera, etcétera, y ahora decimos, bueno, entre las acciones incluimos un congreso. ¿Qué puede ocurrir también? Que nuestro objetivo es triunfar en un congreso, por lo tanto el congreso nos viene dado y todo en el calendario lo tenemos que articular alrededor del evento. El eslogan, el mensaje iconográfico, la coherencia de mensaje, repetirla en todos los sitios. La coherencia del mensaje para sobre todo los más jóvenes que saben muchísimo más que yo del uso de las redes sociales es el hashtag. Uno lleva el hashtag a todos los sitios. Si no lo pones en tu mensaje, no entras en el diálogo. Entonces tu mensaje tienes que convertir tu lema en un trending, es decir, un mensaje de tendencia y que todos los demás te sigan. Y si no, subirte al que funciona bien, ya sabéis. Si hay ya un trending que funciona bien, mete tu mensaje ahí, porque te lleva como en una motora, ¿no? En lugar de ir remando tú solo, y te ayuda a hacer el camino. Entonces, he separado los medios convencionales y las acciones, es decir, los eventos. Las acciones pueden ser también briefing o reunión de stakeholders, o sea, de directivos, de personas destacadas. La reunión con los medios, ya lo veremos en el plan de medios, pues no tiene por qué ser siempre una declaración ante la prensa, hay otras posibilidades, pero las actuaciones del cara a cara son muy importantes, porque si convencemos a un líder de opinión, ese líder va a diseminar. Es decir, utilicemos siempre a las personas, lo siento, pero es así, la utilización en este caso de personas en función de lo que nos pueden ayudar a difundir el objetivo, a llegar al objetivo que tiene el plan. Por lo tanto, si hay un congreso, adelantémonos unos días antes e intentemos marcar la agenda, lo que decimos de los partidos, ¿no? Dicen, es que ahora mismo los catalanes están marcando la agenda. No, ahora mismo todos los días se habla solo de Podemos. Es que el gobierno ha anunciado esta mañana, ha salido a primera hora Montoro, que dice que va a equiparar los sueldos en 3 años y tal, quiere marcar la agenda. Bueno, a veces se puede y a veces no, me temo que no, en este caso no lo va a conseguir, pero el intento siempre es marcar a los demás para que todos se suban a tu moto. El hecho de que en ocasiones, como ayer o antes de ayer, se prohíba un libro por una acción judicial, que es una medida cautelar ante una demanda y tal, tiene un impacto mediático de tal calibre que ha supuesto el éxito rotundo del libro, su subida de precio, sus ventas más que multiplicadas, y se ha convertido en lo que nunca pensó el autor que se convertiría. Ya quisiéramos todos los que estamos aquí que nuestros libros tuvieran ese éxito, pero esto se escapa de las manos. En ocasiones hay que buscar soluciones y en otras no hay solución posible. Nadie se le ocurre, bueno, salvo que ustedes quieran hacer lo que hacen los trolls y, en fin, toda la gente que se dedica a hacer memes y mensajes y provocar, ¿no? Ir al Congreso, como hacía Pilar Rahola en una época en el Parlamento, y permítanme esta digresión porque creo que viene muy a cuento. En el Parlamento, en determinado momento, había 3 R's. Les llamábamos 3 R's porque estaban permanentemente acosando a los periodistas. Antiguamente no había eso de la brigada de Tacán que hoy que acosa a los políticos. Éramos pocos periodistas, pero venían los políticos a contarnos sus novelas, ¿no? Entonces estaba Rato, que era el portavoz de la oposición entonces, gobernaba Felipe González, Rato, Ramallo, que era un diputado del Partido Popular, pero muy escandaloso, y Rahola, que era la diputada por RC, que entra por primera vez en el Parlamento y que está sola. Una diputada, un partido que solo tiene una persona. Eso, en 350, se pierde, eso no sirve para nada, ni se entera nadie, ni nadie los conoce. Entonces ella, como buena comunicadora que es, empezó por
cambiarse el pelo cada temporada, y se lo ponía de distintos colores, se lo ponía de distintos peinados, en fin, hizo todo tipo de performances en su cabeza. A continuación, iba cada día vestida de una manera más estrambótica. También llamaba la atención. Y después empezó a hacer declaraciones muy escandalosas. Bueno, pues no había día que no saliese una noticia de Rahola. Pilar Rahola la conoce todo el mundo. Hoy ya es un personaje de la vida pública española. Pero cuando empezó, supo hacerse su marca. Y se hizo ella solita su marca. Porque todos los días provocaba y provocaba y provocaba. Yo no digo que hagan eso ustedes, para nada. Porque sobre todo hoy el nivel de provocación, el umbral que tenemos de sorpresa es tan elevado, tan largo. Tienen que pasar unas cosas tan tremendas para que nos sorprendamos que les recomiendo que no jueguen a eso. Pero si lo que hacen provoca el escándalo, bienvenido sea, si non è vero ben trovato. Por lo tanto, las acciones medidas, calendarizadas y actuando siempre en relación con las necesidades de los medios de comunicación y, por lo tanto, también con las herramientas digitales, porque las herramientas digitales nos van a ayudar a hacer la evaluación del plan. Sobre todo, la mayoría de los que trabajan en la red saben que las analíticas son muy llamativas, hay que saber leerlas, eso también es cierto. Los resultados son muy llamativos, hay que saber leerlos, pero es imprescindible que, terminado un plan de comunicación, analicemos, porque esto es prueba-error. De ahí cogeremos las respuestas para el próximo plan. Y así, a medida que vayamos repitiendo planes, sabremos perfectamente lo que nos funciona y lo que no nos funciona. Y en el proyecto siguiente, o en el estudio siguiente, o en la investigación siguiente, conduciremos nuestro trabajo hacia ese aspecto que la sociedad más demanda, lo cual no quiere decir que sigamos los dictados de la sociedad, porque ese seguidismo acabaría con lo que ayer decíamos de el procedimiento, la novedad disruptiva y del inventor, ¿no? del estudioso que inventa algo que después tiene unas consecuencias negativas o que tienen un valor negativo. Sin embargo, el genio creativo de ustedes, que sea libre, pero no por ello tiene que ignorar que vive en sociedad y que lo que hace es para la sociedad. No sigan los dictados, por supuestísimo, ni muchísimo menos de las herramientas digitales, se acabará su libertad como pensador. Los periodistas que viven solo pendientes de esos han perdido su libertad, están sometidos a la censura de las redes, que es mucho peor, les puedo asegurar, que la del franquismo, porque aquella la veías venir y esta te come el ánimo. Entonces, hay un error que espero que ustedes no cometan, y creo que este ambiente no es propicio para que lo cometan, pero por si acaso yo les advierto: la opinión pública no es la opinión digital. Y les voy a dar solo un dato que les sorprenderá. El director de una de las campañas más mediáticas, más digitales del año 16 y de estas dos legislaturas, la legislatura fallida de 16, me decía que solamente no llegaba ni a un 1% de los millones de votantes de un partido los que habían interactuado en redes los meses anteriores. No llegaba ni al 1%. Luego, el trabajo solo en digital y sobre todo electoral, y esto bien lo supo hacer Obama, es el mundo está fuera del espacio digital, aunque todo el mundo está en el espacio digital. ¿Qué ocurre con el espacio digital? Que el espacio digital es como el fermento de un pastel. Ustedes hacen harina y agua y hacen una masa, pero les queda chuchurría. Sin embargo, pueden hacer un pan ácimo, pero si le ponen levadura, aquello crece. Bueno, pues las redes son la levadura y nos van a venir fenomenal para las acciones y para los medios, porque si uno convoca un acto y no lo trabaja en medios, en las redes, en el espacio digital, y no consigue tener la interacción que existe en el espacio digital con los medios convencionales,
porque si no se mueven el digital, los convencionales es dificilísimo que se muevan, salvo que haya una acción directa, con lo cual cuesta dinero, tiempo y esfuerzo. Entonces, el espacio digital es gratis, además yo no les recomiendo que paguen, es verdad que con dinero se pueden conseguir muchas cosas, pero no es necesario. Si se acierta con la mecánica, es posible utilizarlo de manera muy eficaz, de manera que fermente esa masa, y entonces ese impacto va a los medios convencionales, que son los que tienen influencia. Y entonces ahora sí, cuando les digo la opinión pública no es la opinión en el espacio digital, les diré también que lo que percibe el ciudadano en el espacio digital sí que conduce, sí que influye, sí que incide en los medios, porque si no influyera, la influencia de los medios es incontrovertible. Es decir, hoy en día seguimos estudiando en todas las instituciones, todo el mundo sigue estudiando los medios publicados, es decir, las carteleras grandes, los titulares de los periódicos convencionales. Si quieres saber algo de economía internacional, te vas al Financial Times. Si quieres saber algo de lo que pasa en Estados Unidos, pues te vas al Washington Post, al New York Times. En Francia, sin duda, Le Monde, o bueno, según lo que quieras, están más especializados. Es decir, la influencia de verdad, teniendo mucho menos repercusión y mucha menos venta, la tienen las cabeceras tradicionales. Todavía no la han perdido. Han perdido influencia, pero por supuesto tienen mucho más que otros medios. Por lo tanto, llegar a lo que llamamos el papel es un milagro. El papel prácticamente llega, son ya elementos de interés particular de la empresa casi, ¿no? O sea, hacen la realidad de acuerdo con sus intereses económicos en cada una de las empresas. Pero distinguir entre clics y éxito a la hora de hacer el plan de las herramientas digitales es fundamental. Todavía estamos en lo de los clics, que lo sepan. Hoy en día se mide, pues fíjate, tiene no sé cuántos me gusta, tiene no sé cuántos seguidores. Bien, pues los que saben de esto, que son los que manejan el dinero y se juegan el dinero en estas acciones, saben perfectamente que los clics no son la única medida, igual que las ventas de los periódicos son la única medida. Porque, por ejemplo, La Vanguardia es un periódico que vende muchísimo menos que el periódico de Cataluña. Bastante menos. Y el periódico de Cataluña vende muchísimos más ejemplares. Pero la línea editorial o la portada de La Vanguardia tiene una influencia infinitamente superior que la del periódico. Por lo tanto, todas las élites van a La Vanguardia, porque saben perfectamente que llegan a menos gente, pero gente más importante y gente que les va a influir en la vida de otras personas que a lo mejor no compran el periódico o no lo leen, pero reciben el impacto. Por lo tanto, es más importante la influencia que el clic. Si uno va a las redes sociales y consigue muchos clics, está muy bien, pero es mejor que consiga clics cualificados. Es mejor la calidad a la cantidad. Y ahora, una vez que tengan todo esto respondido y que sepan más o menos cómo, sobre todo el calendario es lo que puede ir cambiando, porque tienen que tener preparado para su calendario los materiales, es decir, si tienen que hacer una noticia, si tienen que mandar una nota de prensa, si tienen que mandar una convocatoria, obviamente todo tiene que llevar la imagen, coherencia de mensaje, acuérdense. El diseño que hayan hecho de la imagen del proyecto, del producto, de la persona, de la universidad, de la asociación, tiene que estar en todo, en la nota de prensa, en la convocatoria a medios, en la convocatoria o la invitación al público para lo que sea. Tienen que llevarlo en todos sus productos y en todos los instrumentos o herramientas que utilicen. Entonces tendrán que hacer plan de medios. Y yo he separado, porque normalmente cuando trabajo me gusta separarlo, porque no son equiparables los medios convencionales a los medios digitales. Son cosas distintas. Entonces, les voy a explicar cómo yo les recomiendo que trabajen con los medios. Obviamente depende de cómo sean los medios aquí, pero yo creo que todavía no están en una degradación muy grande. Me da la impresión de que siguen teniendo prensa local bastante fiel.
Y en todo caso, ahí entra la local y entran los corresponsales, no se olviden, que es muy importante, que aunque conocen mucho más al periódico de turno y en su caso, y me estaba olvidando, las revistas de referencia, porque claro, para ustedes los medios son las revistas de referencia, esas hay que cuidarlas, pero hay que cuidarlas como al director de su tesis o al director de su tribunal, a los periodistas, no esta historia de invitarles a comer, no, eso hoy en día, eso era antiguamente, pero hoy en día lo que quieren es que les des noticias, que les des información, y eso ustedes son unos privilegiados porque tienen la información. Lo que tienen que hacer es utilizarla. Entonces vamos a hacer un plan de medios, el plan de medios convencional. Bueno, vamos a convocar a los medios. Puede ser a un solo periodista, puede ser a muchos, puede ser una rueda de prensa, puede ser un briefing. Recuerdo lo que es un briefing, he hecho un nombre inglés, pero ya está muy incorporado a la profesión, porque el periodismo anglosajón, pues como ocurre con el mundo digital, es el que da los nombres, y el briefing es una charla informal. Eso tiene un resultado mucho mejor que una rueda de prensa, se lo digo, porque en la rueda de prensa hay unos principios, ¿no? Hay que darle la palabra a la persona. Las presentaciones, las ruedas de prensa tienen que ser muy cortas. Estoy harta de ver a mucha gente en una rueda de prensa que consume media hora de la rueda de prensa en la primera intervención. Los periodistas no apuntamos la primera intervención. No nos interesa, la consideramos propaganda. Luego, en la primera intervención no den el titular. Ustedes en la primera intervención dan unos capotazos sobre las generales de la ley. Punto. Y empiezan las preguntas. ¿Qué va a ocurrir? Que ustedes tienen que colocar en las preguntas los titulares. Pero hay alguien, pero desgraciadamente no le hacen hecho la pregunta que ustedes quieren colocar. No importa. Dame el titular, aunque la pregunta haya sido otra. Claro, yo no le recomiendo lo que hace María Dolores de Cospedal, y que en su día lo hacía otro político, como ya no vive, no quiero reírme de él, pero era repetir siempre la misma frase. Preguntaras lo que preguntaras. No les recomiendo eso porque nos pone de muy mal humor. Y desde luego ese mensaje no va a ir nunca a nuestra noticia, porque es la propaganda y te están tomando el pelo. Por lo tanto, ustedes tienen que conseguir en este caso un engagement con los periodistas. Es decir, apasionar en la primera parte al periodista con su proyecto. Apasionarlo para que el periodista ya tenga una predisposición. Es como la tierra arada que está esperando el agua de la lluvia porque tiene la semilla dentro, ¿no? Pues eso es lo que tienen que hacer con el periodista. A los periodistas les enseño a buscar lo oculto, porque lo que te va a contar el político es mentira. Entonces tú tienes que escarbar siempre, nunca te creas lo que te cuentan. Eso es la enseñanza tradicional. Desde el punto de vista del comunicador, primero tenemos que transmitir una emoción, por lo tanto, primero nos tenemos que creer nosotros nuestro proyecto, lo que queremos vender, por eso tiene que responder a la realidad. Por eso tiene ese sentido al principio. Les decía, no cuenten mentiras, no se disfracen, no busquen una imagen con caretas, porque van a salir desfigurados y al final va a ser contraproducente totalmente, por lo menos yo pienso así. Y transmitan su emoción y su compromiso con el proyecto. Y una vez que el periodista tiene una actitud proactiva, entonces en las contestaciones, siempre, sin decir ni una sola falsedad, obviamente, ir colando los mensajes en las respuestas. Y si alguien no lo pregunta, se cuela igual, no pasa nada, al periodista no le importa, el periodista quiere titulares, quiere algo para llevar a su redactor jefe. Entonces, tienen que pensar en otra cosa, que son los hechos. La retórica está muy bien, muy bonita, adorna mucho, en un acto muy solemne puede venir muy bien, pero en este caso no hace falta porque el periodista busca el dato. Entonces, lo mejor que pueden hacer es conseguir la complicidad, es decir, transmitir emoción, 5 minutos, y a continuación colar el mensaje.
Estamos hablando de ruedas de prensa, estamos hablando a lo mejor de reuniones informales con los periodistas que saben ustedes que están especializados. Normalmente el periodista especializado es el mejor aliado porque quiere llenar su espacio, porque quiere crecer en su redacción y porque le interesa llevar todos los días pues, un totalito de radio, un totalito de televisión. Primero se lo tienen que vender al periodista porque el periodista se lo tiene que vender a su jefe. Ese camino de intermediación es un trabajo difícil, de mucha dedicación, pero muy personal. Ahora vamos al otro, al siguiente trabajo. Tenemos que saber cómo funcionan los medios. Si queremos que la noticia vaya, ustedes han hecho un descubrimiento y quieren que entre en todos los sitios y quieren que a la rueda de prensa vengan periodistas, porque también corren el peligro de que como hoy en día hace ruedas de prensa a todo el mundo, no venga nadie, lo que tienen que hacer es en las horas previas al evento, a la rueda de prensa, a la reunión, hay que cebar, como se dice, cebar las redes, hay que preparar a los medios a través de sus medios complementarios. Todos los medios son complementarios. O sea, un periodista recibe los impactos de los informativos de televisión, tiene una redacción, tiene una televisión o dos o tres siempre en la redacción. Le entran los teletipos por el ordenador, permanentemente están entrando noticias de agencia. Tienen la radio encendida y si no las alertas de la radio les saltan. Es decir, los medios son complementarios. Yo les recomiendo las noticias que las den a través de agencia, porque es la máxima difusión, ese es el clic. No tiene influencia más que las agencias llegan a todos los medios. O sea, la diseminación es total. No tiene valor añadido. La noticia llega. Si la noticia es buena, no hace falta nada más que lo tenga o la agencia EFE, Europa Press o Servimedia. Pero vamos, hablo de Servimedia porque, como saben, tiene un enfoque muy social y si alguno de ustedes trabaja en ese campo, se la van a tratar muy bien y lo van a colocar muy bien. Es muy importante que llegue a las redacciones la información de acuerdo con los trabajos de los periodistas. Si quiero entrar en el telediario, no puedo hacer un acto a la 1, porque no entra en el telediario. Y para la noche ya no es noticia, salvo que sea una bomba, ¿no? O sea, salvo que sea, el Consejo de Ministros del mediodía entra porque hay un directo. Es decir, hay que conocer un poco las necesidades. Y luego hay un truco estupendo que se lo recomiendo, que es muy baratito, que es muy relativamente fácil y que da un resultado extraordinario. Y es ir a la radio a primera hora. A las 8 de la mañana las agencias están con las radios puestas. Y si no es la radio, ahora también hay informativos en televisión, lo que pasa que en televisión es de más difícil acceso, claro, pero en la radio, en cualquier radio a primera hora. ¿Por qué? Porque las agencias están recogiendo eso y con eso lo difunden y el corte de la radio lo venden a otras radios. Y entonces los redactores jefes que llegan a la redacción sobre las 10 o 11 de la mañana para las previsiones del día, lo que les ha llegado por la agencia esa mañana, te mandan, oye, hay una cosa a la 1, oye, hoy tráeme tal cosa, o tú vete por la tarde a esto, mira esta noticia, enfócala por aquí, enfócala por allá, para no repetir, obviamente. Entonces, el hecho de que esa misma mañana se hable en la radio, tienen una buena parte del trabajo hecho. Porque cuando alguien, un mensaje, quien sea, esta mañana, por ejemplo, lo que hablaba de Montoro, lo ha colocado en un informativo de primera hora de Televisión Española y pues probablemente esté en Radio Nacional también. Por lo tanto, empezarán las agencias a trabajarse eso y en los pasillos del Congreso preguntan por eso, es decir, se hace la bola. Ir por la mañana, primera hora, la radio. Noticias a las agencias. Y trato personal con las revistas especializadas. Yo no les hablo cómo trabajan con las revistas especializadas porque doy por hecho que ya lo hacen, que ya tienen esa relación con ellos, porque además las revistas especializadas no entran normalmente en el resto de medios y en la difusión del público general. Se mueve solo en las élites que ustedes están. Luego utilicen eso como un aval para ir a los medios. Si un periodista recibe una noticia publicada por un medio especializado, le hace a usted una entrevista para que le cuente que cómo ha llegado a esa... Ya tiene un aval de calidad, ¿no? Y entrevistas a medios, esto es más el ABC, ¿no? Termino. Bueno, los publireportajes yo no se los recomiendo, pero si a alguno de ustedes les interesa,
iría al periodista que en la prensa escrita hace especiales. ¿Por qué? Porque los especiales... ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, le he dado algo. Los especiales de los periódicos están financiados pues, por el sector en cuestión y ustedes se tienen que convertir en referencia. Es decir, quieren hablar de las energías limpias, pues el periodista que hace ese suplemento especial pues sabe que usted sabe de las energías limpias, conviértase en referencia. Y esto sí lo recomiendo para las universidades, que establezcan una plataforma que sirva para que los medios cada vez necesitamos más expertos, porque como todo el mundo habla de todo, nadie sabe quién sabe de verdad. En cambio, avalado por una universidad, si alguien en esa universidad tiene algún tipo de contacto, de plataforma, para que los medios llamen ahí, necesito un experto en esto, en lo otro, y lo ponen en contacto. Y ustedes se tienen que preocupar de aprender a lanzar el mensaje. Y después ya hacen todas las opiniones y todos los matices. Lo primero que tienen que hacer es el mensaje. Lo primero. ¿Y cuál es el mensaje? Pues hemos dicho que es el que lo sintetiza el zumo de naranja y sobre todo con el enfoque más apropiado para que la sociedad lo asuma, no con el enfoque más importante para ustedes del esfuerzo que les costó. Otra cosa que me tienen que contar es todos los trámites. Yo estoy acostumbrada a que normalmente los expertos me cuentan los trámites, no le interesa a nadie los trámites. Salten los trámites, vayan al final, al resultado, a lo que llamamos el lead. Entonces, aquí, en esta próxima página, que es el trabajo digital, que ha incluido pues, las clásicas cosas de redes sociales, demás, yo no les recomiendo a ustedes que interactúen en redes sociales, muy poco, sobre todo en Twitter. Dicen que Twitter es de haters para que Facebook sea de lovers. Bueno, yo prefiero Facebook porque me permite quizá un diálogo más sosegado. Desde luego en Twitter hay un principio de los expertos en redes que se llama el efecto Streisand, y es que cuando algo se produce, el efecto Streisand es el efecto Fariña del libro este, ¿no? Lo quieren prohibir y resulta que lo que han conseguido es que se venda, y a Streisand le pasó igual. Salió una foto de su casa en las redes, lo denunció y nadie se había preocupado de su casa, y claro, cuando se enteraron que ella había denunciado, eso se convirtió en viral. Es decir, mucho cuidado con Twitter y mucho cuidado con interactuar, intentar dar respuestas, porque aunque sea falso lo que dicen de ti, no lo digas tú, que sea un tercero el que diga, creo que no lo has leído bien, creo que no sabes. Es un truco que hacen los partidos políticos, tienen brigadas hoy en día para hacer eso. Eso es el trabajo que hacen hoy en las campañas electorales los voluntarios en los partidos políticos. Trabajan en las redes continuamente, cada día tienen un mensaje que lanzar y están en la red permanentemente interactuando y contando como si fueran personas independientes. Tú crees que son personas independientes y están trabajando a favor del mensaje del partido y mantienen un diálogo y una propaganda permanente, y tú te crees que vas ahí todo inocente en un diálogo y te queman. Por lo tanto, yo no le recomiendo a nadie que utilice Twitter. Twitter lo utilizaría solo para convocatorias, mañana reunión de no sé qué, o para difundir lo que los medios de comunicación hayan publicado sobre ti. Eso tiene muy buen resultado. Si te han hecho una entrevista, colócala en Twitter, en Facebook, en Instagram, colócala en todos los sitios, porque tu entrevista sí se ve. Una segunda cosa, si haces vídeos ya es lo mejor, claro, los vídeos son los que mejor funcionan. Cuélgalos en nativo en Facebook, da el mejor resultado. Entonces en redes busquemos los clics, están bien los clics, pero segmentemos el público. Más vale tener 3 muy cualificados, muy importantes, que tener 1000 que no saben ni de lo que estás hablando. Vayamos a la segmentación, vayamos a nuestro público, porque se puede llegar directamente, y en este caso sí hay posibilidad de pagar muy poco dinero y colocar mensajes al público que tú quieres, contratándolo. En Twitter tiene mala imagen, yo en Twitter no trabajaría, pero sí en Google o en Facebook, trabajar el mensaje hacia los públicos que te interesan, del país que te interesa. Es decir, te permite elegir muy bien. ¿Cuál es la clave de todo esto? Pues saber que todo esto es el fermento
para que te ayude a lo otro, para que te ayude a llenar las salas y a que los periodistas se interesen por ti. Como todo esto ya os lo sabéis, solo quiero terminar con un mensaje: hacer lo que los borrachos y los niños. Decir siempre la verdad.